Micrófono de papel. ¡50 aniversario del diario El País de España! Periódico global en apuesta por la democracia, la tolerancia, el diálogo y la pluralidad. Juan Cruz, cofundador y codirector. Conversación con Luz Estela Millán. Radio UNAL. Unimedios. Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. El diario del País de España, fundado hace 50 años, tiene hoy el saludo muy especial de la Universidad Nacional de Colombia, como lo ha tenido de muchas academias del mundo en esta celebración. Es Juan Cruz, uno de sus fundadores, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, qué placer y honor. Muy bien, comunicarme con tu pueblo, con tu país y hablar de periodismo requiere mucha alegría porque ustedes son el país. Ahí nació uno de los grandes de la historia del periodismo. El país le dio lugar durante muchos años y al que yo me siento muy abrumado de haberlo conocido, de haber trabajado con él, de haber vivido en Aracataca Sí, y de ahora estar hablando contigo, la persona, por ejemplo, más importante que ha dado de sí, no solo a América Latina, sino todo el continente americano y también el mundo entero. que el mundo entero. Sí, sí. Para mí, Muy bien. Pues Gabriel García Márquez sí, es el padre de todos nosotros. muy bien. Pues desde la Cátedra Julio Garavito Armero, pensar en público la educación bajo el legado de Gabriel García Márquez y el espacio Radio UNAL, micrófono de papel. Ambos modelos periodísticos conjugados con la literatura, ejercicios académicos de conversación a profundidad. Les contamos que Juan Cruz es un destacadísimo periodista y escritor español, miembro fundador del periódico El País de España. Fue también de director, nada menos que la editorial Alfaguara, autor de más de 40 obras, incluyendo novelas, memorias, ensayos sobre el oficio literario, también biografías, trayectorias de periodismo. ¿Cómo iniciar una carrera como periodista a los 13 años? Eso me parece fantástico. Paremos ahí un segundo antes de empezar a hablar de lo que pasaba con el Generalísimo y antes de llamar una banda sonora que nos va a servir aquí para conversar. Juan, adelante. Bueno, para mí el periodismo es consustancial con mi vida. Yo nací para el periodismo en una casa donde solo mi madre sabía leer y escribir. Mi padre sabía un poco, pero lo dejó enseguida para ponerse a trabajar en los campos y en las zorribas, etcétera. Mi madre tenía miedo de que yo me muriera muy pronto
porque era asmático, pero fui saliendo adelante y muy jovencito, cuando tenía como 11 años, ya sabía leer y escribir. Y a los 13 ya era periodista. Muy bien. La primera vez que yo, llamé por teléfono a alguien para entrevistarlo, era un militar que era, un hombre dedicado también al fútbol. Yo le hice una entrevista y a partir de ahí, el resultado de esa entrevista hizo que el director del periódico al que le mandé el artículo, considerara que yo valía para ese oficio. Y desde entonces, con interregnos en los que también hice periodismo, cuando fui director de Alfaguara, por ejemplo, Sí. toda mi vida he estado siendo periodista, hasta en este instante. Es una pasión insaciable, ¿verdad? Bueno, sí, ella es insaciable y nosotros somos insaciables. Somos Porque insaciables. hoy mismo he tenido que trabajar en un personaje que se llama Sabbath. Tengo aquí el dibujo, Sabbath, que es Mm, qué un bien. gran escritor, dibujante de la revista del periódico Clarín. Y ese el que es este hombre aquí, que tú ves, este es. Y ese hombre ha sido uno de los grandes del mundo, periodístico hispanoamericano. Y entonces, yo he estado estos días trabajando en su obra, porque tengo que hacer un reportaje para El País sobre lo que significó este hombre. Eh, yo escribo de fútbol, escribo de literatura, yo estoy siempre disponible, como si estuviera en la escuela y alguien me estuviera examinando. Vivimos en perfecto examen, mucho más en un tiempo de cambio civilizatorio y epocal que requiere mm, de ese maridaje estructurado ya muy finamente entre periodismo y literatura para la construcción de sociedades mayor informadas y mejor comunicadas. Una tarea muy difícil, en la que nos ayuda mucho la literatura, el trabajo social, escribir bien y también la potencia que pueden tener para comunicar las redes sociales, pero también el tremendo trabajo de la verdad. ¿Por qué? Bueno, la verdad es un lugar, la verdad es un lugar. Está Sí, esperando por nosotros a que sí, seamos veraces, pero a veces la verdad es mentira, sí, o se interpreta como verdad lo que es mentira. sí. Me parece que en la vida contemporánea, ahora mismo, la mentira forma parte de una entelequia de la verdad. Hay un presidente muy conspicuo en esta historia presente en la Sí. que existe alguien que, diciendo mentiras, exige la verdad de otros. Este es Ujú. un momento muy interesante porque es un momento de la mentira eh, generada por aquellos que dicen que son dueños de la verdad. Como decía un poeta, la verdad no tiene dueño. No tiene dueño. Bueno, vamos a ir a una banda sonora que estoy segura te gusta mucho, Juan, porque he visto unas conversaciones fantásticas entre el premio Princesa de Asturias, un catalán llamado Joan Manuel Serrat, que en una ocasión y cuando se estaba fundando el país de España, nos cantó algo que dijo: "Oh, gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras".
y hoy pintada de colores y pusieron un cartel de esquina a esquina Sí. y estaba el generalísimo a la sombra acechando terriblemente. Entonces un grupo de personas dijo, nada, a despertarnos, a pensar quiénes somos, a escribir, a preguntar, a interpelar, a comunicar. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que yo vi a Joan Manuel Serrat fue Sí, en mi tierra, en el puerto en Tenerife, sí, en la isla de Tenerife, que por cierto, ustedes tienen un lugar cerca de donde nació Gabo que se llama Tenerife. Tenerife, sí, 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 ¿Sí? sí. Bueno, pues Cerca de Aracataca, sí, cerca de Aracataca. Yo sí, estuve sí, sí, allí y sí, sí, estuve en sí. Aracataca también. Y Ujú, estuve en la casa de Gabo en Aracataca, ujú. cuando hace muchos años, en el 2005, esa casa era como una ruina. Sí, Espero que ahora no siga siendo una ruina, sino algo más ah, aliviado. No, pues entonces yo conocí a Serrat cuando él sí, se exiliaba sí, en México. Y claro, luego exiliado vivió por Franco, también además, en ¿no? Argentina, etcétera. Él fue una persona perseguida por el gobierno de Franco. Ujú, Franco sigue teniendo en España el privilegio de no haber sí, muerto para la sociedad. Sigue habiendo gente que quisiera que regresara Franco. Por fortuna, no va a regresar, ni físicamente, ni espero que desde el punto de vista de la historia, ¿no? sí, Aunque hay gente ahora que lo recuerda como si lo quisiera hacer regresar a un tiempo en el que lamentablemente se están viviendo nuevos desastres que parecen convocar a personajes así. con más de 4 décadas, en la escritura, donde combina la ficción, las memorias y la reflexión sobre la narrativa, Juan Cruz ha escrito eh, ensayos, novelas, ha ganado el premio Comillas, ha tenido unas vivencias muy, muy, muy profundas con Jorge Luis Borges o con García Márquez. ¿Cómo han sido ellas? Ha recibido el premio Azorín de novela, el Premio Nacional de Periodismo Cultural y el periodismo. Volver a trabajar aquello que se había perdido en los periódicos, en la comunicación social de una manera contundente y era el buen escribir, empezó a ocurrir de nuevo cuando con ñ de español, el mundo empezó a conocer un periódico así y hoy hablamos de un periódico global, Juan. Bueno, este periódico nació justo después de la muerte de Franco. Muy bien, La presencia del periódico en la sociedad española consiguió que la gente empezara a mirar la libertad como algo propio de todos los ciudadanos. Franco fue el final de la libertad. sí, El país, entre otros instrumentos eh, de la historia, el país ayudó a que el periodismo nos llevara por la senda de la cultura democrática. Hubo un momento muy grave cuando hubo un golpe de Estado que duró 24 horas, en el que el país salió a la calle de madrugada o de medianoche para decirle a la sociedad que aquello era un golpe de Estado y que la sí, sociedad tenía que revolverse
para que el golpe de Estado no fuera el final de la historia democrática que llevaba 5 años de camino. Sí, Ese fue un momento muy importante del país. De hecho, ahora que se han cumplido 50 años del periódico, se ha generado una gran eh, representación de esa época como el ejemplo de lo que el país fue para la sociedad española y lo que es hoy para que la sociedad española no olvide aquel momento que fue grave para todos nosotros. fue un momento, Juan, en el que el pensamiento crítico, que había perdido lugar, los periodistas y los intelectuales de España buscaban mucho más para comunicar. Bueno, me parece que el periodismo generado sobre todo por el periódico El País era muy exigente a la hora de la publicación de lo que escribían los colaboradores y a la hora de valorar lo que escribían los periodistas. Periodista, decía Eugenio Scalfari, el gran eh, periodista italiano, periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Esa frase la dijo en la escuela de periodismo del país, cuando la escuela de periodismo empezaba. Y esa frase, periodista, es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, es lo que en definitiva ah, constituyó el principio de lo que el periodismo significó para nosotros. El ¿Por qué periodismo, cazar peleas es un, ¿por qué cazar peleas es una situación tan afín a los dictadores y a los populistas bueno, con los porque no son periodistas, demócratas, no con los discuten, periodistas? no discuten, imponen. Y los periodistas nos discutimos para Sí, saber más de lo que ocurre y para saber de veras lo que ocurre. Este es un tiempo en que desde Trump para abajo, en Argentina, en Colombia, en todas partes, hay que cuidar el lenguaje para sí. que el lenguaje nos enseñe a saber. Es casi un ejercicio de resistencia pacífica, Juan. Bueno, yo creo que eh, el periodismo es pacífico, Muy ha de bien, ser pacífico, ha de ser ha de ser pacífico. obligatoriamente eh, dividido entre los que piensan una cosa y los que piensan otra, pero en ningún caso se quieren matar. La cátedra Julio Garavito Armero, Pensar en Público la Educación Superior con el legado de García Márquez, quiere preguntarle a un periodista que conversó con ese otro periodista muy a fondo siempre, desde ese periódico que hoy sigue escribiendo una nueva historia y es además un tema global y este tema de radio también, quieren preguntarle lo siguiente. Colombia atraviesa hoy un momento de profunda fractura social y polarización política tras unos resultados electorales que han dejado al país dividido entre visiones radicalmente opuestas. Usted que vivió de primera mano la transición española y vio nacer un diario como El País con la vocación de coser las heridas de una sociedad fracturada a través de la palabra, sabe bien que el dogmatismo suele ahogar el matiz. En este escenario tan complejo, la Universidad Nacional de Colombia, un espacio como nuestra literatura busca comprender la complejidad del alma humana y el territorio que se enfrenta a esa sociedad.
desde esa exigencia y como tejedor, ¿cómo pueden la cultura, la literatura y la divulgación académica convertirse en herramientas de resistencia contra ese tema? Bueno, a mí me parece que lo que has dicho, ahogar el matiz, eh, si ahogamos el matiz, ahogamos la palabra. El matiz existe para que la discusión sea rica, para que el periodista, el ciudadano, el que en definitiva quiere ser un ciudadano oh, de verdad, en lo que tiene que hacer ese ciudadano es comprobar si él tiene razón o la tiene el otro. Sí, Si el otro tiene razón, dásela. ujú, Si el otro tiene razón, dásela. Tú no ganas imponiendo tu razón, a no ser que tengas la capacidad para convencer al otro de que lo que tú sabes es más interesante, más puntual, más grave y más importante que lo que sabe el otro. Pero si tú no sabes tanto como sabe el otro, vete a aprender. claro. Juan, hace eh, eh, un tiempo conversamos eh, muy largamente sobre el ajedrez y el fútbol como una de tus grandes pasiones. Tenemos un manual a los periodistas maravilloso para entender apasionadamente el fútbol eh, como un deporte y juego de masas, incluso desde la época prehispánica, eh, eh, una situación que no puede, perdón, una situación que no puede cambiarse de la noche a la mañana porque el fútbol, primero, es uno de los negocios más caros, más relevantes y que convoca a las masas del mundo, pero el fútbol es también un escenario político, es un escenario económico, es un escenario social y es un juego de ajedrez. En esa ocasión hablábamos, Juan, de, por ejemplo, cuánto valdría en términos económicos si llegara el bus del Barça y en ese momento se bajara Messi, etcétera, etcétera, o si llegara el, 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 el bus que pone en el estadio al Manchester o al Real Madrid o a la selección argentina o a la selección Brasil. ¿Por dónde ve esto? En un lugar, Juan, en donde va a ser el fútbol, Bueno, el en fútbol, lugar de un yo país como estoy, el mexicano, de un país como el estadounidense, con un hombre como Trump, mm, en esta circunstancia tan tensa. bueno, yo creo que Trump es un personaje a la extrema derecha de la vida. Él Sí, está generando una historia triste sobre el futuro, ¿no? El futuro nuestro no es un futuro interesante. Es más, es un futuro envejecido ya por sí, la presencia de este hombre, que no solo es una persona mayor, que eso no es importante, sino que es una mala persona, la que está tratando de hacer peores a aquellos que tiene alrededor. En cuanto al fútbol, yo amo el fútbol. Mi nieto ama el fútbol. Yo empecé mi vida gracias al fútbol. Yo aprendí
a leer gracias al fútbol. El fútbol a mí nunca me ha costado dinero, pero el fútbol cuesta mucho dinero. Ahora bien, yo lo veo por la televisión, que es más barato, pero también lo veo porque me gusta un equipo en concreto, que es el Barcelona. El Barcelona, que no es cualquier equipo para mí. Yo me crié con el Barcelona y con esta alineación. Ajá, Ahora alguien conoce de quienes escuchando. sí, Es Ramallets, Olivella, Rodri, Gracia, ajá, Segarra, Genzana, Kubala, Evaristo, Suárez y Sibor. ujú, Ese era el equipo de cuando yo era un muchachito y creía que el fútbol sería el futuro de mi vida. Yo fui seleccionador de fútbol, de infantiles y de juveniles, o sea, siempre he estado relacionado con el fútbol. Conocí a Di Stéfano, conocí a uy, Kubala, qué conocí maravilla. a muchísimos personajes y luego he conocido a muchísimos escritores. Mi vida está siempre relacionada a la vez con el fútbol y con lo que es la materia prima de mi trabajo literario. He Sí, escrito, como tú has dicho antes, libros, he puesto en marcha editoriales, etcétera, etcétera. Pero jamás le he dicho no al fútbol. un tejido pedagógico, un pedagogo francés llamado Ovidio de Crowley estudió la pelota como un fenómeno social. ¿Qué ocurre cuando yo tiro la pelota y la pongo a rodar? Comienza una conversación, ¿verdad? Sí, Comienza una conversación con la sociedad. ¿Cómo está esa conversación cuando hoy, por ejemplo, un pensador como Bruno Patino, director del canal cultural francés, nos dice, vivimos tras una pecera, vivimos detrás de la escena, esperando qué dirá la red de nosotros. La red nos toca y nosotros a ella, pero no conversamos. ¿Por qué? bueno, eso depende. Muy Yo, por bien, ejemplo, me quité de las redes sociales. muy bien, Yo no estoy en las redes sociales. ¿Sabes por qué no estoy? Porque no muy sé bien. volver a ellas. Sí, He perdido las conexiones ujú, y ahora me encuentro muy bien sin redes sociales. Yo creo que la red no es social, es justamente lo contrario de social. La antisocial. gente está esperando que Sí, haya red para pensar y sí, es mejor perder la red y pensar y empezar a conversar. y empezar a conversar. Bueno, quiero ir Conversar, a ese. Sí, conversar es lo que nos salva de la caída. No conversar es rompernos unos con otros. Conversar es seguir tratando de saber gracias a lo que sabe el otro. así nomás, así de contundente. Eso es. Muy bien. Quiero que volvamos a ese momento del 76 en donde tomaron la decisión de comunicar a través de un periódico. Era el momento en que todos íbamos a un lugar a comprar el periódico, ¿verdad? ¿Sí? Cierto es. Cosa que incluso volvió a estar ahí. Volvemos, después de haber dicho, no, el libro va a migrar a la internet, alcanzó incluso a
a emigrar el Capitán a la Triste, la historia del Siglo de Oro, en fin, porque nos vamos a quedar sin libros, porque yo no creía eso, pero lo aseguraban. Estamos volviendo eh, a buscar el texto. Mira, Estamos ¿sabes qué volviendo ocurre? al ritual del libro y estamos volviendo al ritual del periódico. Yo no lo he perdido, pero sé que muchos sí, a la lectura del periódico, a Mira, buscar en el editorial cómo transitar nuestras principales emociones, las mira, políticas, hace las muchos años, sociales, las humanas, etcétera. en 1996, ¿Sí? em, en Frankfurt, hubo un terremoto, en virtud del cual parecía que se iban a acabar los libros tal Sí, como los conocíamos. Yo estaba allí y yo me sentí concernido porque yo era editor de libros y la noticia que venía era que los libros se acababan. Algún tiempo después, yo me encontré con Eugenio Scalfari, al que nombré antes, y le dije lo que decían los gurús acerca del futuro del libro. Yo le dije, unos alemanes están diciendo que se acabó el libro. Y me dijo él, ¿sabe si han dicho a qué hora? El libro no se ha acabado. Ahora hay otras historias, pero el libro ha sobrevivido. Eso es una manera que tenemos de recuperar la pasión por el libro, porque el libro no es en absoluto obsoleto. Lo que es obsoleto es decir que el libro se acaba. muy bien. Vamos a ir antes incluso de esta idea eh, de 1976 y de la construcción de un país a otra banda sonora que quizá es donde comienza potentemente esta historia y como toda historia de la humanidad desafortunadamente comienza en una guerra. Y el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial es evidentemente, y el que la desata es evidente, la Guerra Civil Española, ¿verdad? No, hay antes la terrible eh, ascensión de Hitler. Claro, claro, Hitler pero viene todo propició, cocinándose. pero Hitler propició la guerra civil española. Claro, claro, claro. Y esto destruyó por completo una democracia naciente Sí, que era la España de entonces. mm, Y luego vino la guerra mundial sí, y después vino la destrucción de la guerra de España como república y hubo una enorme, eh, una enorme no, una larguísima destrucción de la vida española hasta 1975, sí, cuando murió Franco en la cama. en la cama. Entonces, un canto de la Guerra Civil Española decía que el ejército del Ebro, rúmbala, rúmbala, eh, iba tras el campo, pero nada pueden bombas donde sobra corazón. ¿Cómo se levantaron ustedes para poner ese corazón en un periódico? Casi jugando. ¡Muy! Ok. Nosotros éramos muy jóvenes y Ujú. creíamos que un periódico podía
hacer que una nación sí, se, se, se sobrepasara con la verdad, con la búsqueda de la verdad. Eh, las primeras páginas del país de entonces, sí, hasta que vino el golpe de Estado, eran búsquedas de la ujú. sociedad y del periodismo para que no se volviera otra vez aquel tiempo en que matar al enemigo era una de las fórmulas de acabar con el deseo de la libertad. Incluso era instalar la potente luz que ofrece la ficción para narrar incluso una verdad, una noticia, no, no un hecho no ficcional. No, no, Y nosotros no podíamos decir sí, nada que no fuera cierto. muy bien, muy bien. Y eso estaba en nuestro libro de estilo. Y Ujú. aún En el manual de estilo. está en nuestro libro de estilo. Muy bien. El periodista del país, y ahora supongo que el periodista de todas las partes, aunque yo a veces lo dudo, pero el periodista del país está educado para ser un periodista que cultiva la verdad, Hoy hablamos de un diario global. ¿Por qué? porque ya no hay periódicos locales, radicalmente locales. Sí, Ahora mismo, ahora mismo la vida está hecha de periódicos universales, en los que también hay, evidentemente, instrumentos locales que se van sobrepasando y que muchas veces tienen que ver con lo que el periodismo es también. El periodismo es gente, ya te decía antes, que dice a la gente lo que le pasa a la gente. Nosotros estamos todo el día buscando noticias de lo que le pasa a la gente. y con De modo ese que no lema podemos decir comenzaron que también, solo ¿verdad? le pasan cosas globales, Sí, sino que le pues pasan nos cosas pasan todo habituales. lo que nos articula con el otro lado del mundo, Eso es, con el arriba, con el abajo, con el negro, con el blanco, con eso el es, rico, con el pobre, con todos, ¿verdad? eso es. Muy bien. Surge además un ejercicio periodístico y también ahora, ya para terminar, Juan, eh, llamado El País América. Quizá la geografía de la Mancha se trasladó también en el periodismo América, ¿verdad? Bueno, el Quijote tiene mucho que ver con América. Muy bien. Eh, a mí Sí, me parece que el periodismo de hoy no se entendería sin el buen periodismo latinoamericano. muy bien. Sin el buen periodismo latinoamericano. Bueno, sin esta cuna de conversadores que se encuentra con ustedes, este ha sido eh, un homenaje a unos hombres y mujeres grandes que decidieron volver a narrar y comunicar a una nación, a un continente y al mundo con ñ de español. Juan Cruz, de Tenerife. Mm, yo sé que recientemente has estado en Tenerife, pero cuéntanos algo de Tenerife ya. Tenerife es la parte más europea de América Latina. Sí, casi nada. Ahí Juan, vivimos muchísima gente que vivió hace años, en la época de la miseria, gracias a Venezuela, gracias a Colombia, gracias a América del Sur.
nosotros hemos vivido gracias a América Latina. 50 veces más y más y más y más, siempre y para siempre, Juan. Muchísimas gracias a ti. Un beso y un abrazo para todos ustedes. No desmayen nunca.